Aguilar Pérez. Presente. Agustín Boch. Aranza, Agustín Boch Aranza. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Buenos días, presente. Buenos días. Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Presente. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Flores Yáñez. Galicia Medina. Presente. García Caballero. García Caballero. ¿No? García Pacheco. Presente. González García. González Mendieta. Presente. González Pérez. Presente. González Ramos. González Ramos Pavel. Gutiérrez Cruz, no. Guzmán Amador. Guzmán Amador. Hernández del Valle. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Presente. Mendoza Alonso. Mendoza Alonso Erika. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Muñoz Bobadilla. Presente, profe. Neri Miranda. Neri Miranda Paola. Presente. Núñez Campos. Ortega Rosas. Buen día, presente. Rafaela Chula. Presente. Ramírez Zempoalteca. Rodríguez Sánchez, no tampoco. Rojas Dorado. Rojas Dorado. Presente. San Juan Rodríguez. Presente. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Presente. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Vale, ya son todos. ¿Alguien que no haya faltado, no haya escuchado su nombre? ¿Nadie? Profe, yo, Agustín, entré tarde a la sesión. Ok. Listo. Vamos entonces a continuar. Profesor. ¿Sí? Yo también falté, es que estoy teniendo problemas con Teams. García Caballero. Ok.
Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos haciendo la sesión anterior, solamente un anuncio. Primero en lo que les voy diciendo esto, por favor vayan entrando a los documentos que tenemos aquí, ¿no? Tienen el cuarto entregable activado, que sería sobre frase sintáctica, lo que estamos haciendo ahorita. Lo tendrían que entregar para el 7 de abril, antes de la medianoche. Tienen bastante tiempo y la verdad es que son poquitas oraciones, es bastante sencillo, entonces creo que no deberían tener ningún problema, ¿no? Analizar las siguientes oraciones con el fin de identificar las frases sintácticas que las componen. Y aquí tienen 5 oraciones en inglés y quiero que me realicen el análisis sintáctico de estas 5 oraciones en inglés. ¿Qué con análisis sintáctico nos referimos a lo que hemos visto ahorita, ¿no? Y una vez les digo, ¿no? Nada de sujeto, nada de predicado, nada de esas cosas, porque eso todavía no lo vemos. Y en muchos sentidos no aplica en lo que estamos viendo ahorita, ¿no? No, por lo menos no como lo estamos viendo ahorita. Realizar primero el análisis de las dependencias sintácticas mediante flechas. Este es el ejercicio que hicimos la sesión pasada. Tomamos la frase, y es lo que vamos a hacer también ahorita. Vamos a tomar la frase y vamos a realizar el ejercicio de dependencias sintácticas mediante flechas. ¿Qué elemento depende de qué y cuál es el más importante, etcétera, ¿no? Ahorita lo volvemos a trabajar. Identificar en un segundo momento las frases mediante el sistema de corchetes, ya que tienen analizada la oración mediante el ejercicio de dependencias sintácticas. Entonces ahora sí traducimos ese análisis a un análisis de corchetes. Y etiquetar cada frase con su respectivo nombre. Esto tampoco debería causar muchos conflictos porque primero ya lo hemos hecho, y segundo, la presentación 5 es clara al respecto. Dependiendo del núcleo de la frase, esa frase va a recibir un determinado nombre. Y entonces es importante que le pongan el nombre, ¿no? De momento ustedes no conocen las etiquetas específicas de esas frases, pero hemos visto algunas etiquetas, ¿no? Lo que tenemos aquí: frase nominal, frase prepositiva, frase nominal, frase verbal, etc. O sea, lo mismo que hay aquí. En consecuencia, por cada oración se deberán presentar 2 análisis. El análisis de dependencias sintácticas mediante flechas y la identificación de frases mediante corchetes con respectivas etiquetas, ¿vale? Por cada oración, entonces, voy a necesitar 2 análisis. Me van a presentar el análisis con flechas y el análisis sintáctico mediante corchetes. Ahora bien, aquí no se los pongo, pero por lo mismo, como tenemos no hemos visto, hasta ahorita no hemos hecho ejercicio de árbol sintáctico, ¿vale? No les estoy pidiendo árboles sintácticos. El ejercicio mediante flechas, como el que hicimos la sesión pasada y que ahorita vamos a repetir, como el que hace el autor en la lectura, ¿no? En el sentido de... Como el que hicimos la sesión anterior, chicos, no hay mucha ciencia en esta parte. Esta cosa depende de esta cosa, de esa naturaleza, ¿sí? Ahorita lo vamos a repetir. Sí, no, el de árbol sintáctico todavía no. Aquí no se los puse, pero por la misma naturaleza del análisis, me lo van a poder entregar en hojas de cuaderno, ¿no? Porque las flechas, por ejemplo, las van a poder dibujar o cosas de esa naturaleza. ¿Qué sí me interesa que consideren? Primero, si van a utilizar colores, que los colores sean claros, ya saben, lo que viene en las instrucciones de los entregables. Que sea claro para qué utilizan los colores, que el trabajo venga en limpio. Como va a ser en su cuaderno, que por lo menos tenga nombre, chicos, porque he estado ya revisando sus documentos de lo que entregaron en el entregable anterior, y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? El formato. Es un poco lo que les comento aquí. Evidentemente, les dije yo, no les voy a tomar tanto en cuenta el formato, pero cuando digo no voy a tomar tan en cuenta el formato, no quiere decir que lo voy a ignorar. Quiere decir simplemente que no me voy a centrar tanto en eso y que eso no les va a restar tantos puntos, ¿vale? Pero no quiere decir que no lo voy a tomar en entregable. Lo van a entregar en hojas de libreta. Si lo van a entregar en computadora, pues ahí no habría mucho problema, que también cuidar el asunto de los colores y todo eso, ¿vale? Evaluación, no se usará rúbrica. Cada oración tiene un valor de 2 puntos.
El análisis de cada oración vale 2 puntos, entonces dependiendo de lo que se obtenga, pues ya vendrá la calificación final. Aunque el formato no tiene el valor de la rúbrica general, en la rúbrica general recuerden que vale 2 puntos, se tomará en cuenta cuidar este aspecto, ¿vale? Entonces, para que consideren esto último, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con relación a este entregable. Es bastante sencillo, fácil, porque también si se dan cuenta, las oraciones que están trabajando no se parecen, son mucho más sencillas de lo que estamos trabajando en sesión, entonces creo que no debería haber ningún problema, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con relación a esto. Ok, vale. Entonces, regresamos a lo que estábamos haciendo para que avancemos en este análisis y podamos hablar de varias cosas, ¿no? Porque vamos un poco retrasados con este asunto. A ver, nos habíamos quedado con que Esteban González Pérez, ¿sí, no? Esteban. Sí, profe, aquí estoy. Nos ibas a comentar, porque estabas hablando de que esto era una relación de dependencia bilateral, ¿no? Después de realizar tu análisis, ¿cómo me argumentarías eso en términos de la frase que tenemos aquí? ¿A qué te refieres con que hay una dependencia bilateral aquí? Ay, es que ya, como que ya se me olvidó un poco, pero bueno, lo que pasa es que en esa oración yo lo que noto es que es como que complementaria, por así decirlo. O sea, no puede existir una parte de la oración sin la otra, por así decirlo. A ver, vamos a partir por lo que acabas de decir. ¿Esto es una oración? O bueno, una frase más bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es una oración? Porque creo que no tiene predicado, ¿verdad? Nosotros no manejamos predicado todavía, ¿no tiene qué cosa? Te acercas, pero el término predicado sería incorrecto, porque no estamos hablando nosotros todavía de predicado. No tiene verbo, ¿no? Como dice aquí tu compañera. ¿Alguien? O sea, es frase. ¿Mande? Es frase porque tiene núcleo, ¿no? Por así decirlo. No es oración porque no tiene verbo, de forma sencilla, ¿no? Okay. Esa es la forma sencilla de hablarlo. Ahora, eso frase evidentemente porque tiene núcleo, pero en términos generales toda frase tiene núcleo. ¿Alguien tiene subrayado la cuadrícula del texto? Si puede quitar su cursor, por favor, para que pueda yo modificar. Gracias. ¿Por qué no me deja? Ok. Vale, entonces tú mismo, Esteban, hazme el análisis de dependencias mediante las flechas, por favor. ¿Cómo resolverías ese punto? Recordando que todas las flechas van a salir a partir de los núcleos de frases. Ya sabemos que en esta frase va a haber 8 frases, ¿no? Integradas en esa misma frase. ¿Cómo representamos eso con el ejercicio de flechas que hicimos la sesión anterior? Esteban, si puedes entrar al documento y comenzar a dibujar las flechas, por favor. Es que le comentaba que no tengo computadora. Entonces. Vale, bueno. Sí. Martínez Marcial. Sí, aquí, profe. Análisis de play con flechas, por favor, aquí.
A ver, deme un segundo porque como estoy en tablet, déjeme ver si puedo. ¿No? Me saca del PowerPoint, profe. Vale. Hernández del Valle. Análisis con flechas, por favor. Perdón. El análisis con flechas, por favor, si lo puedes hacer aquí. Lo que pasa es que vengo en el metro, profesor, y vengo en el celular. González García. González García Rosendo. ¿No? No, vamos aquí con alguien más. Galicia Medina. Galicia Medina. A la 1. A las 2. Y a las 3. Okay. Flores Yáñez. Profesor, Sí. Galicia Medina me mandó mensaje y dijo que se trabó su Teams, pero en cuanto pueda destrabarlo, le contesta. Vale. Flores Yáñez. Flores Yáñez a la 1. Flores Yáñez a las 2. Flores Yáñez. Colin Ramírez. Sí, buenos días. Análisis de flechas, por favor. Ya estoy dentro de la presentación, nada más que mi computadora se tarda en cambiar de Teams al PowerPoint, pero ya. Pues la oración. ¿La oración? Bueno, la frase. No tiene ningún verbo. Porque pues su traducción solo es después desde el comienzo de la ofensiva militar rusa en Ucrania, o sea, no tiene como una oración. Y me acuerdo que todas las cosas que están subrayadas son los núcleos de la oración, que le van a dar como que el sentido. Y las que no, me parece que es porque son preposiciones, no son, ¿cómo se dice? Parte del núcleo. No sé especificado por qué, pero creo que va por ahí. Y pues ya es como que todo mi análisis, bueno, lo que yo recuerdo de este ejercicio.
Bueno, en realidad lo que te estoy pidiendo es que dibujes las flechas que marcan las relaciones de dependencia. Entonces, si puedes dibujar, por favor, las flechas que marcan las relaciones de dependencia. Lo que hizo, si no me acuerdo, María de Lourdes la sesión anterior. ¿Cómo diagramamos con flechas las relaciones de dependencia en esta frase, Eduardo? Ah, ya, era como un árbol, ¿no? No, precisamente porque no estamos trabajando todavía árboles, pero con las flechas marcar las relaciones de dependencia. Ok. A ver, dije, quito esto, no sé qué sea. Relaciones de dependencia. Bueno, creo que debe empezar por aquí, ¿no? ¿Con qué las hago? ¿Con esto de...? Con el lapicito aquí donde dice Draw, te aparecen los lápices, seleccionas el color y marcamos flechas. Vámonos, qué tecnológico. Ok, con este, a ver. Pues una podría ser, a ver si mi lógica da, desde ofensiva rusa. A ver, la flecha ¿de dónde a dónde tiene que ir? Por aquí. La flecha ¿de dónde a dónde tiene que ir? De aquí a para acá. Bueno, de aquí a para acá. De la izquierda a la derecha. ¿No? Compañeros, la flecha ¿de dónde a dónde tiene que ir para marcar la relación de dependencia? Ayúdenme, Eduardo. ¿De dónde a dónde va? Del núcleo a sus modificadores. Exactamente. Eduardo, del núcleo a los modificadores. Ah, sí, es verdad. Entonces, pues por ejemplo aquí que es la ofensiva militar en Ucrania, ¿no? O sea, marca la flecha. ¿De qué acá? Más o menos. O sea, puede ser todo un núcleo grande. ¿Están de acuerdo con su compañero? Y pues en Ucrania ya lo está modificando, ¿no? No. ¿Por qué no? Bueno, si no me equivoco, ¿o puedo dibujar mis flechitas? A ver. Adelante. ¿Cómo lo dibujaban? Perdón. Del núcleo a los modificadores. No, mi pregunta es ¿de dónde saco el lápiz? Aquí donde en tu PowerPoint debe venir la flechita de Draw. Y ahí donde dice Draw te aparecen los lápices. Gracias. Según yo va algo así. Ok. Donde estamos señalando que Militaire modifica a Offensive, ¿no? Luego. Según yo va algo así, pero no estoy completamente seguro. A ver, vamos a un poco por partes. ¿Por qué la manera en la que estás marcando las flechas es confuso? No sé si venía en la lectura. Según lo que yo entendí en la lectura. Perdón. Según lo que yo entendí en la lectura es que primero se combinaban, por ejemplo, ofensiva y militar, y entonces esa unión es la que ya se pasaba a la que seguía. Por eso las fui encimando así. ¿Siempre ese es el caso? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Nosotros podemos hacer relaciones de dependencia de núcleo a núcleo? Sí, pero cuando consideramos frases, vamos a ver, porque cada relación de dependencia marcará una frase, ¿vale? Espérenme un momento, vamos para allá. Primero, esto no siempre ocurre así. Fíjate, lo que estás diciendo en tu análisis es que Rus modifica a offensive militaire. ¿Esto es cierto? Aquí. Y luego, por ejemplo, o sea, me estás diciendo, esta palabra modifica a todo esto. Sí. Primer punto. Después me dices, esta palabra modifica a todo eso.
Y esta palabra, Eugen, modifica a todo esto. Creo, ¿no? Porque, bueno, militaire es el adjetivo para ofensiva. Russe es el adjetivo para offensive militaire. Y según yo es porque sí van los tres juntos, o sea, porque va a modificar lo que ya se mencionó. A ver, es que de acuerdo al análisis, por ejemplo, yo lo que no podría hacer, ojo, no estoy diciendo que necesariamente esté mal, a veces en el análisis sintáctico puede haber más de 2 análisis, pero voy a marcar aquí una cosa, espérame, déjame llegar el lápiz. Ahí está, okay. Un poco lo que me estás diciendo aquí es que yo puedo eliminar esto, pero yo no puedo eliminar esto. Y cuando entramos a esta parte, me estás diciendo que yo no podría eliminar militaire, por ejemplo. O sea, yo no puedo decir la offensive russe o no puedo decir la offensive militaire. No sé si me estoy explicando. Creo que sí, pero entonces, según yo, en eso va la duda que yo tuve la clase pasada acerca de la lectura en el que el análisis que hacían con este tipo de flechitas variaba, porque entonces podría ser que vaya todo junto porque estamos considerando únicamente la oración, o como usted dice, podría ser que cada uno sea subordinado a otro, ¿no? Es decir, podríamos decir que nada más es offensive militaire y después otra flecha, si puedo dibujarle otra, que fuera nada más como... A ver, sí, como estás describiendo. Que fuera así la otra. Ándale, exactamente, ¿no? Que modificara Rus directamente a offensive, ¿no? Offensive modificado por militaire y por Rus, ¿no? Que simplemente serían 2 adjetivos modificando a un mismo sustantivo. ¿Sí? Aquí podríamos verlo de las 2 maneras. A mí me parece que va más en este sentido porque podemos eliminar los 2 adjetivos y no pasa nada. Si tuviéramos el contexto, si yo digo simplemente la offensive en Ukraine, se entiende perfectamente. Porque yo puedo utilizar estos 2 adjetivos. Entonces, no hay para mí en ese sentido relación de dependencia entre la frase nominal y el adjetivo. Aunque no necesariamente quiere decir que sea incorrecto lo que hiciste. Ese podría ser a lo mejor otro tipo de análisis. Que este adjetivo estuviera modificando a toda esta frase. ¿Vale? Vale. Ahora, dices, sí, ¿no? Esta. Esto está modificando a todo esto. ¿Todos están de acuerdo aquí? Bueno, con lo que mencioné ahorita, entonces ya podría ser la flechita también así, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Me quedó más fea porque está más grande, pero algo así. Aquí mi problema viene en este sentido. O sea, es decir, esta preposición está modificando directamente a offensive solita. Es decir, aquí no tendríamos que hacer nada más con la preposición. Bueno, no sé. Es que me hace dudar mucho, pero entonces ahí sí podríamos juntar el debut del offensive para que todo eso sea modificado por ¿no? No necesariamente. El problema, sí. Perdón, ¿no tendría que ir an con el Eugen? Porque se supone que eso es lo que está modificando el an. A ver, ¿cómo lo modificarías tú, Paulina? Bueno, algo así. Este con este y ya después... Borra las flechas que te parece que están mal y vuélvelo a poner. Aquí, estas ya quedaron, la de offensive militaire y Rus. Borre las que están aquí, que tú dices, eso no estaría bien. Ay, creo que borré las otras, pero ahorita las pongo. No, ya borra todo mi trabajo. Ya dijiste que está mal. Bórralo. No, espera. No, bórralo. Ay, no, o sea, ay. Así. Y bueno, de aquí, supongo yo que no era esta rayita de aquí. Porque, pues no. De aquí.
Es que de aquí tengo duda. ¿Cómo podría ser que Ucrania modificara a toda la oración, que sería de Ucrania hasta Offensive Militaire, y ya englobaría a todos en una relación ahí? A ver, en términos de dependencia, Ucrania está modificando a todo lo demás. Bueno, no, nada más está siendo modificada por la preposición. Ojo, aquí debes de ser muy cuidadosa, porque en realidad Ucrania no está siendo modificada por nada. ¿Vale? O sea, que nada más es como complemento, por así decirlo. Exactamente, de la preposición. Recuerden lo que habíamos dicho, las preposiciones no pueden ir solas. Por tanto, dependen de un complemento. Es en este sentido donde podemos ver una relación bilateral de dependencia, porque la preposición no puede aparecer sin su complemento. Y si estamos hablando de una frase preposicional, el complemento no podría aparecer sin la preposición. Ya veremos, ya podemos intuir que si nosotros quitáramos la preposición, obviamente tendríamos un sustantivo, una frase nominal, pero en términos de frase prepositiva, no podríamos quitar el sustantivo ni la preposición, ambas tienen que aparecer porque se complementan mutuamente, ¿vale? Entonces aquí es donde estaríamos con una relación de dependencia bilateral. Y en términos globales, efectivamente también en la frase general podemos ver una dependencia bilateral, pero es más compleja en toda la frase que lo que aparece aquí. Aquí solamente está entre el sustantivo y la preposición. Como la preposición necesita un complemento, inmediatamente tiene que aparecer el sustantivo, pero el sustantivo no está modificado por nada. No tenemos adjetivos, no tenemos ninguna especie de modificador en este sustantivo, ¿vale? Entonces, aquí era lo que hacía falta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos dibujar ahí? De acuerdo a esa corrección que hizo Paulina, ¿qué más? Está abierta la pregunta. Si no, paso con los compañeros por lista. ¿Cantero Aguilar? Ese de Anokhen podría estar relacionado directamente con el debut, como el inicio en Ucrania, como lo que mencionaba usted de la ofensiva, ¿no? Puede decir el inicio de la ofensiva o puede decir el inicio en Ucrania. Digo, por contexto probablemente, ¿no? Sí. A ver, dibuja la flecha. Está bien si le cambio el color para que no se combinen todos los negros. O sea, como así. O... Ay, está saliendo más fea porque está muy larga y no tengo mouse. Tengo nada más el pad. Perdón. Ok. ¿Así? A ver, ¿así la flecha estaría bien dibujada? No digo que esté mal, pero así estaría bien dibujada. Y luego, por ejemplo, sacaste otra flecha aquí de debut a offensive. ¿Esto también estaría bien señalado de esta manera? Ah, no, bueno, esa tendría que ir primero a... Perdón, sí, tiene toda la razón, fue mi descuido. Es que es así, contaría la flechita que le puse antes, ¿no? El debut de... Y ahora sí, como el offensive. Así, ahora sí cuento. ¿Están de acuerdo con esta? Esta flecha está bien, solamente que la voy a corregir. A ver, mira, esta flecha tendría que ser más bien algo así. Y ahorita la vamos a seguir corrigiendo porque faltan más cosas. Tenemos que señalar que está modificando aquí. Ah, ¿no? Sí, porque eran los dos juntos. Ay, no. Está muy complicado esto. Toda esta frase está modificando a the do, ¿no? Vale. Ahora, aquí, ¿qué es lo que está raro? ¿Quién se avienta? Aquí. Que ella tendría que tomar alguno de los dos adjetivos combinados, como debut de l'offensive militaire o debut de l'offensive russe. Primero hace falta una relación de dependencia que no están marcando. Offensive está modificado solo por militaire y russe. ¿Se tendría que combinar antes el offensive con en Ukraine? No, el offensive solamente está modificado por militaire y russe. Vean lo que les estoy preguntando. Creo que ya entendí, se refiere al artículo, ¿no? Ok, falta el artículo. Los artículos no son núcleos, pero hay que considerarlos en sintaxis. Entonces, ¿cómo marcamos esa dependencia?
Ese sería al revés, ¿no? De offensive a L, algo así. Ok, mejor dibujado sería algo así, ¿no? De aquí a acá, ¿no? Así. Lo que quiere decir que este elemento está modificado por todo esto. Aquí está un poco extraño porque no vamos a poder sacar directamente una flecha, ¿no? Porque ya tenemos todas estas modificaciones, ya sabemos que este núcleo está modificado por esta frase, por esta otra frase, y luego tiene además un artículo. Pero, ¿qué hacemos después con la preposición? Ese sí se contaba así, ¿no? Debut de. Porque vean, aquí estamos bien. Vean, cada núcleo, a partir de offensive, todo tiene su frase y sus modificadores. Aquí está perfecto. Eugen está subordinado o está modificando a la preposición. La preposición está requiriendo que aparezca Eugen. Entonces estamos ahí con una frase, ¿no? Luego señalamos que offensive, que sería el núcleo de esta frase, está modificado por el artículo, que no es núcleo de ninguna frase, y luego por militaire, que militaire puede funcionar como un núcleo solito porque es un adjetivo. Y luego además está modificado por rus, que también puede funcionar como un adjetivo. En este sentido, aquí ya no hay ningún problema porque todos los núcleos son núcleos de su propia frase. El problema es que nos falta organizar estos tres: debut, de y depuis. Si pensamos que aquí existe una preposición, de es una preposición, quiere decir que la preposición va a exigir un complemento. ¿Cuál es su complemento? ¿Podría ser ofensivo? Y aquí nos vamos a encontrar un poco con el error vean, hasta ahorita me estoy dando cuenta, de que el análisis aquí se podría hacer de otra manera y quizá más bien el que estaba haciendo Axel sea el correcto. ¿A qué está modificando, decías? ¿A ofensivo? No, está a los dos, ¿no? A l'offensive, con el artículo. Así con el artículo, ajá. Pero si la ofensiva está modificado por militaire y por rus, quiere decir que... Sería de debut. No, está hablando de la preposición, ¿no? No, vean, voy a borrar para que esto vaya quedando claro. Si nosotros estamos diciendo que offensive está modificado por militaire y por rus, quiere decir que todo esto va junto. Esto es un paquete sintáctico, vamos a decirlo así. Por lo tanto, ya podemos deducir que todo esto debería de depender de esto. No sé si me van siguiendo. Entonces la flechita que va de ofensiva a Gus no iría así, ¿no? Sería desde la flechita que va entre ofensiva y militaire a Gus. Espérenme, vamos por partes. Déjenme primero dibujar esta cosa para que no vayamos a... La tarea es de esto, ¿verdad? Sí, pero las de ustedes son más fáciles, ¿eh? Tampoco sufran. Son oraciones, ¿sí? No. Porque estoy colapsando antes de analizarla. Sí, no, la tarea está más sencilla. Son oraciones muy chiquititas. Estamos diciendo que D tendría que modificar a todo este paquete sintáctico, todo este que aparece aquí. Todavía no sabemos bien cómo, pero todo este que aparece aquí. Y además tendríamos que pensar, bueno, Onokham, ¿a qué elemento depende? Porque efectivamente yo podría decir depuis le début en Onokham, ¿no? Que sería después del comienzo en Ucrania. ¿Pero eso suena bien? O sea, yo puedo quitar esto y eso suena bien. Dependería del contexto. Si ya se está hablando que hubo una ofensiva militar, sí puede poner nada más. Después del comienzo en Ucrania, pasó esto. Pero eso le suena bien, o sea, de verdad suena bien hasta en español. Como algo coherente o algo que uses así frecuentemente. Claro. Ajá. Porque efectivamente aquí lo que está sucediendo es que Onokham está modificando a la ofensiva militar rusa. Entonces, esto, déjenme hacer las flechas. Vamos a manejarlo un poco como le estaba haciendo Axel para que las flechas nos queden, ¿vale? Espérenme tantito. Es que tengo que borrar aquí.
Vamos a presuponer que primero offensive está modificado por militaire, ¿no? La offensive militaire. Y luego, por lo tanto, incluso aquí podríamos, no, sí está bien así. La offensive militaire, esta flecha hacia acá. Luego, pero esa flecha ya no iría ahí, ¿no? ¿Mande? Esa flecha ya no iría ahí, ¿no? Porque sería flecha? la de ofensiva militar. Luego la que va de entre las dos, a Gus. Y luego esa que acaba de dibujar ahorita. ¿No iría apuntando hacia el otro lado? Luego está hacia acá, ¿no? Aquí la única diferencia con tu esquema sería esta parte. Uy, pero esta flechita... Pero sí está bien, ¿no? Porque dijo que tendría que ir modificando del núcleo a sus modificadores. En este caso sería de Rus a Offensive, que es el núcleo, y está modificando al adjetivo, ¿no? Pues por eso, ¿no? O sea, la flechita no quedaría como hacia este lado. A ver. ¿Hacia allá? Dibújala, porque nada más dibujaste una cosita, pero no veo bien. No, o sea, esta misma que usted dibujó, pero que la punta sea de este lado. Ah, sí, perdón. Sí. Y entonces esta también sería así, ¿no? Sí, también esta sería al revés, exactamente. Pero también creo que esa entonces pasaría así para el artículo. Porque el artículo entonces ya está agarrando todo, ofensiva militar rusa. Espera. Que ya no puedo ni señalar. ¿Quiere que borre mis flechitas? No, lo que pasa es que no puedo activar mi borrador, por eso no. Ya. A ver, espera. Primero vamos a borrar esto, porque efectivamente tendría que ser al revés. Iría del núcleo de los modificadores. Aunque aquí, del núcleo de los modificadores, aquí no me sigue gustando, pero nos tiene que quedar un poco con relación a esta flecha. Pero y tú dices, todo el artículo lo tendría que pasar hacia acá. El problema es que si hacemos eso, vean, si yo hago esto, para que vean la complejidad de esta parte, ¿no? Las flechas solamente son un apoyo, no nos vamos a quedar tanto en esto. Es un apoyo nada más para ver cómo está organizada la frase en términos de frase. Ya cuando lo hagamos con el corchete va a ser un poco más sencillo, porque no nos tenemos que meter con este problema. Pero si yo sacara la flecha de aquí hasta acá, lo que estoy diciendo es que todo esto es el núcleo que está modificando esto. Pero es que yo decía que la otra flechita negra que tiene acá, o sea, como que esta saliera así, y aquí ya se junta con la azul. Desde como de arriba de la roja que hice. Sigue siendo lo mismo, porque estoy diciendo que todo este elemento es el núcleo que esto está modificando. Esto es un poco erróneo porque en realidad el artículo solamente está modificando al sustantivo. Y yo todo esto lo podría quitar. Pero sí modifica solo el sustantivo, porque al final los adjetivos también están en singular, que lo marca el artículo. Eso lo modifica en un segundo nivel, porque acuérdense que cuando hacemos el análisis de corchetes, los adjetivos quedan incluidos en la frase nominal. Ay, no entiendo. Ahorita que hagamos el análisis de corchetes va a quedar esto más claro. Espérenme. Por lo mientras vamos a dejar esta flecha, la vamos a dejar sola, porque si no, aquí el análisis sería incorrecto. Lo pasamos de aquí hacia acá y esta flecha la vamos a dejar solita. Solamente vamos a decir que esto está modificando aquí. Y todo este conjunto, ni siquiera todo este conjunto estaría modificando a esta preposición. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos en general es exactamente el mismo esquema. Incluso lo voy a poner en términos de corchetes para que tengamos el esquema en el presente aquí. Si me permite moverlo.
Ya está. Lo que vamos teniendo aquí es este tipo de esquema. Tenemos una preposición que adentro va a tener un sustantivo que podemos, por tanto, colegir que tiene una frase nominal. Y esa misma frase nominal adentro va a tener otra preposición que sería la de un, y luego esa misma preposición va a tener otra frase nominal que aparece aquí. Eso es en realidad lo único que estamos viendo ahí. Vamos siguiendo otra vez el argumento. Tenemos una preposición que sería esta, de la que depende toda una frase nominal. L'offensive militaire russe en Ucrania, ¿no? Toda la frase nominal que aparece aquí. Pero dentro de esa frase nominal, la offensive militaire russe, vamos a tener también otra frase prepositiva, que aparece aquí, obviamente la frase nominal con su núcleo y todo tiene otros elementos, y luego tiene otra preposición que a su vez, de la que a su vez depende otra frase nominal. Por eso es que esta frase es extremadamente compleja, porque tenemos una frase prepositiva dentro de otra frase prepositiva y luego dentro de otra frase prepositiva, porque si ustedes se dan cuenta, lo que resta tiene la misma estructura. Vamos a dibujar aquí. Tenemos el núcleo del sustantivo, debut, pero debut está modificado por todo lo que acabamos de analizar. Por todo esto. Lo tengo que sacar desde aquí porque aquí es donde estamos viendo todo esto. Está modificado por todo esto. Porque incluso yo puedo quitarlo, puedo quitar toda esta parte y decir simplemente depuis le début, ¿no? Si tenemos el contexto y sabemos lo del comienzo y toda esa parte, igual, lo podemos eliminar, ¿sí? Depuis le début. Y lo que ocurre aquí es que otra vez el sustantivo está modificado por el artículo. Otra vez tenemos la misma estructura que aparece aquí. Evidentemente, como bien señalan sus compañeros, el artículo va a modificar todo lo demás, pero esta modificación se ve en un nivel jerárquico inferior, porque cuando hacemos el análisis de corchetes, y ahorita lo vamos a realizar en el texto, nos vamos a dar cuenta que la preposición siempre va a quedar junto al sustantivo. Y lo que volvemos a tener aquí es que la siguiente preposición tiene como complemento todo esto. Es decir, en términos de relaciones bilaterales de dependencia, tenemos 3 frases prepositivas en donde tenemos las mismas relaciones. Vean por eso, por la complejidad de la estructura, ¿vale? Primero, esta preposición hace que todo este elemento sea un complemento. Todo esto que aparece aquí. Porque la relación de dependencia se va a dar entre esta preposición y todo esto, que si ustedes lo ven, lo que pasa es que no lo estamos viendo en términos de jerarquía, pero ustedes ya saben. Primero, una frase no puede tener 8 núcleos, por lo que sabemos que todos estos núcleos que aparecen aquí tienen que estar jerarquizados, es decir, tienen que aparecer dentro de la propia frase. El núcleo principal de esta frase secundaria va a ser el sustantivo, porque es el elemento más importante. Como les digo, yo puedo quitar todo esto y no pasa nada. Depuis le début. Depuis le début. Y tenemos justamente entonces la preposición más su complemento. Ahí tenemos una primera relación de jerarquía bilateral. Después aparece una modificación de este sustantivo, que funciona como núcleo de todo este complemento, que también está introducido por una preposición. Voy a borrar todo esto. Ya vamos hacia acá. Tenemos la preposición
que requiere de un complemento. ¿Qué es todo lo que queda después? Vean cómo se repite el mismo esquema. Preposición más el complemento. Y el complemento también está encabezado por un sustantivo. La preposición más su complemento, que sería todo lo demás, ¿vale? Entonces, porque yo también podría, como bien habíamos dicho, quitar todo esto. Suena raro, pero lo podríamos quitar. Depuis le début de la offensive. Si tuviéramos un contexto en donde ya se habló de que Rusia atacó a Ucrania, etcétera, aquí no lo tenemos, porque si recuerdan, este es el primer párrafo del artículo, por lo tanto nos está introduciendo en el tema y tiene que poner todo eso. Lo podemos quitar y volvemos a tener el mismo esquema, preposición más su complemento, ¿sí? Y ojo, aquí lo que ya estamos viendo es que esta frase prepositiva está contenida dentro de la otra frase prepositiva. Pero, a su vez, si nos vamos dando cuenta de esta parte, este sustantivo también va a estar modificado por otra frase prepositiva, que es la que aparece ya hasta el final. Voy a borrar ahora esta parte. Bueno, aquí. Esta parte que aparece aquí, en donde tenemos una preposición y otra vez tenemos un sustantivo. Aquí ya no tenemos el artículo porque en algunos, sabemos que los países en determinadas lenguas no siempre llevan artículo. Por ejemplo, también en español tenemos este tipo de estructuras. En México hay otras lenguas, también el francés es una de ellas, en donde hay determinados países que deben llevar artículo, ¿no? Pero en este caso, este no sería el caso. Entonces tenemos otro sustantivo con una preposición, la preposición más su complemento. Y lo que estamos viendo es que hay como tres escaleritas. Una preposición, una frase prepositiva inferior que está contenida a su vez en otra frase prepositiva de nivel superior. Y toda esta frase prepositiva también está contenida dentro de la última frase prepositiva superior. Vamos a hacerlo en términos del análisis. Aquí lo voy a hacer yo para que no vaya a haber confusiones. Si nosotros queremos representar esto en términos de análisis, vamos a empezar por la frase más pequeña. Yo sé que esto es un sustantivo y es un núcleo. Por tanto, yo sé que aquí voy a estar ante una frase nominal. Eso ya no me debería de quedar ninguna duda, porque si yo estoy diciendo en el análisis de flecha que ese elemento va solo, entonces aquí tendríamos una frase nominal. Voy a bajar todo esto para que no nos confunda ahorita, ¿vale? Tenemos una frase nominal. Vamos a poner esto con azul, vamos a ponerlo con azul. Incluso podemos hacer eso, ¿no? Vamos a poner todas las frases nominales con azul y luego ahorita vamos checando los colores. Frase nominal y esto lo pongo en chiquito. En subscript, así, ¿no? Esa es una frase nominal y es justamente lo que estamos diciendo aquí. Como este elemento no está modificado por nada, tiene que ser una frase nominal solita, porque está funcionando como complemento de la siguiente preposición, que sería esta. Aquí tendríamos ya una frase prepositiva. Esto lo vamos a poner en verde. No, verde no, porque se va a confundir. Vamos a ponerlo en amarillo. Y ahí no hay ningún problema tampoco, porque es lo que estamos diciendo en el análisis con flechas. Tenemos un sustantivo, Ukraine, que está dependiendo o que está modificando a la preposición y que además está funcionando como complemento porque sabemos que no podemos eliminar nada de eso, ¿no? Tenemos aquí entonces el segundo elemento. Es todo lo que estamos diciendo. Pero sabemos que eso está contenido dentro de otra frase prepositiva. Vamos primero a señalar la frase prepositiva superior que empieza desde aquí. Eso también ya lo sabemos. La frase prepositiva tiene que estar, o está en este caso, dentro de otra frase prepositiva. Vamos a poner también aquí frase prepositiva. De momento no lo voy a poner chiquito para que quede clara la diferencia.
esta frase prepositiva está contenida dentro de otra frase prepositiva más grande. Porque el núcleo, y vamos a ir señalando los núcleos, es la preposición. Ahorita vemos esto porque aquí lo vemos claramente. El núcleo de esta frase tiene que ser la preposición porque dentro de esta frase prepositiva está la frase nominal que tiene su núcleo en el sustantivo. El sustantivo es núcleo de su frase y luego la preposición va a ser núcleo de la frase. Y esto es lo que quiero con lo que se vayan familiarizando porque así es como tenemos que ir viendo la estructura. Las flechas son un apoyo, pero recuerden que la estructura tiene que verse así. Un elemento está subordinado a otro elemento, por decirlo de una manera, o está contenido dentro de otro elemento. Esta frase prepositiva es como una cajita en donde dentro de esa frase prepositiva hay otra cajita que sería esta frase nominal. Y toda esta frase prepositiva está dentro de otra cajita que es la frase prepositiva más grande, que es la que vamos a analizar ahorita, ¿vale? Ya sabemos que la frase prepositiva tiene como núcleo la preposición y efectivamente la preposición aparece aquí. También nos vamos dando cuenta de algunas cosas, al igual que en español, al igual que en inglés y evidentemente el francés, las preposiciones siempre se colocan a la izquierda o, dicho de otra manera, sus modificadores siempre aparecen a la derecha, ¿vale? A la derecha de esta parte. Porque sabemos que esta preposición después dentro tiene, o el complemento de esta preposición tiene que ser otra frase nominal, porque es lo que aparece aquí. Este es el núcleo, el sustantivo de la siguiente frase nominal que tenemos que poner hasta acá. También lo voy a poner en azul para que lo vayan, 12. Frase nominal. Y tampoco lo voy a disminuir para que quede la diferencia con las otras, ¿vale? Aquí tendríamos otra frase nominal que tiene como núcleo esta parte. Vean, la frase prepositiva que identificamos al principio está contenida dentro de la frase nominal más grande, que es lo mismo que estábamos diciendo aquí, solamente que con las flechas no se alcanza a notar esta situación porque es mucho más difícil verlo solo con las flechas. Estamos diciendo, mira, esta frase prepositiva está modificando a toda esta cosa, pero porque está dentro de la frase nominal. Esto está modificando a esta cosa, pero porque está dentro de la frase nominal. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. Ya con corchetes queda mucho más claro. Mira, dentro de tu frase nominal, que es esta que aparece en azul, tienes una frase prepositiva que está modificando a ese sustantivo. Porque yo puedo decir, depuis le début de l'offensive en Ukraine, ¿sí? Y no pasa nada. Solamente tenemos que ver qué hacemos con esto. Y es aquí donde yo les decía, el análisis puede verse de dos maneras. A ver. Ok, ¿hasta aquí va todo bien? ¿Sí va quedando claro lo que les estoy explicando? Creo que sí, pero ¿puede considerarse frase o sintagma si solo es una palabra? Nunca, sí. Por ejemplo, te refieres a esta parte, ¿no? Sí. Sí, acuérdense que lo habíamos ya visto aquí, frase adjetiva nuclear. Vean cómo es exactamente todo lo mismo, ¿eh? La amenaza nuclear, y habíamos dicho frase adjetiva. Frase adjetiva considerable. Porque son elementos que funcionan como núcleos y que no están modificados por nada más. ¿Sí? Es porque considerable está modificando a plus, ¿cierto? Exactamente. Ve cómo aquí sí se nota eso, ¿no? Y ve aquí, sí, es lo que vamos a ver arriba, y es lo que vamos a ver también arriba. Vean cómo aquí también el artículo aparece modificando solamente al sustantivo, pero eso no quiere decir que no tenga, digamos, cierto alcance hacia el adjetivo o hacia las otras preposiciones. Lo que estamos diciendo con el análisis del corchete es que modifique inmediatamente al sustantivo, porque yo puedo quitar todo esto y el significado o la estructura no está gramatical. Porque el artículo modifica directamente al sustantivo. Lo hace de manera secundaria
con relación a las frases adjetiva, por ejemplo, en este caso, y a la frase prepositiva que aparece después. Y es lo mismo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos el artículo, pero el artículo no funciona como núcleo. Por lo tanto, digo, el artículo está modificando al sustantivo. Y por eso a mí me gusta más el análisis que yo les estaba planteando, porque yo puedo decir, bueno, mira, tú tienes aquí dos elementos que todavía no les has asignado frase, porque tienes dos adjetivos. Tienes dos adjetivos que están modificando a offensive. Me puedo meter en problemas con este tipo de análisis porque entonces yo tendría que decir, bueno, pero con el que justamente estamos diciendo aquí, yo lo puse porque justamente como lo estaba haciendo Axel, podríamos decir que es la mejor manera de representarlo en términos de flechas, pero no en términos de corchetes, porque yo si siguiera directamente lo que estoy diciendo aquí, yo tendría que a lo mejor señalar, bueno, aquí tiene que haber otro corchete y aquí tendría que haber otro corchete, porque yo tengo que señalar que Militech está modificando solamente a offensive. Pero aquí ya cometí un error porque entonces el artículo me quedó colgando aquí como núcleo de algo. Y esto no se puede, porque los artículos no funcionan como núcleo. ¿Sí? Siguiendo lo que estábamos diciendo aquí, de offensive está directamente modificado por Militech. Y tengo que hacer este movimiento porque entonces yo después tendría que poner aquí otro corchete para decir que Rus está modificando a todo offensive Militech. Pero Vean, si encorchetáramos todo, digamos, por ejemplo, offensive militaire solo con unos corchetes, sin el que está entre las dos palabras, y después así como está doble el de apertura de offensive y se cerrara hasta Rus. El problema sigue siendo el artículo, no lo puedo dejar aquí. O sea, no puede estar solo. No puede estar solo porque no es núcleo de ninguna frase. ¿Sí me explico? ¿Y si recorremos Por entonces eso, los corchetes a la izquierda? Pero ese corchete ya está aquí, ya no lo necesitas. Ese corchete ya lo tienes aquí, porque ya estás señalando aquí que tienes la frase nominal. Lo voy a hacer más grande para que se vea. Aquí y aquí. Aquí ya me estás diciendo que aquí tienes una frase nominal. Y sabemos que el núcleo de esa frase nominal es offensive. ¿Sí? ¿Y entonces todo lo demás? Ahí voy, esperen tantito. Por eso es que el análisis de las flechas es errado, ¿vale? En el sentido de que no es claro. Esto lo tenemos que traducir a los diagramas. El análisis de flechas nos sirve para ver relaciones de dependencia, pero los corchetes nos ayudan ya a identificar directamente las frases sintácticas. Déjenme borrar esto, porque primero quito esto y lo borro. Este problema se resuelve pues de manera muy sencilla, que es que el análisis que yo les estaba dando. En realidad lo que está ocurriendo aquí es que Militech, que está funcionando como adjetivo, está modificando directamente al sustantivo. Eso lo sabemos. Y esto lo marcamos de esta manera. Mira, este adjetivo está modificando directamente al sustantivo. Es decir, este adjetivo está contenido dentro de la frase nominal grandota. Por lo tanto, yo aquí puedo poner frase adjetivo. Estos los vamos a poner en verde. Bueno, vamos a dejarlo en... Sí, vamos a ponerle aquí. Que en realidad esta etiqueta es cerrada. Aquí solamente le tendría que poner la A, lo vamos a ver en la siguiente presentación, pero de momento lo vamos a dejar así para no confundirla con la frase adverbial, ¿vale? Digo frase adjetiva y vean lo que estoy diciendo. Justamente la frase adjetiva, el adjetivo está modificando al sustantivo. Lo mismo ocurre con el siguiente. Es un adjetivo que está modificando al sustantivo. Offensive, Rus. Y yo puedo ponerle aquí frase adjetiva. Nuevamente reduzco. Y solamente vamos a quitarle el subrayado a esto.
¿Sí quedó claro esto así? Vean, lo que estoy diciendo es que los dos adjetivos están modificando al sustantivo y por tanto son núcleos de su propia frase. Y además, después estoy diciendo que ese mismo sustantivo también está modificado por la frase prepositiva. Y vean cómo esto concuerda con el análisis de eliminación. Si yo quito la frase adjetiva, esta frase adjetiva, no pasa nada. L'offensive russe en Ukraine. No pasa nada. No hay no haya gramaticalidad en la estructura. Si yo quito la segunda frase adjetiva, tampoco va a haber gramaticalidad en la estructura. L'offensive militaire en Ukraine. ¿Sí? No hay ninguna agramaticalidad en ese punto. Por lo tanto, yo sé también que la frase adjetiva la puedo quitar y por tanto está funcionando como modificador adjunto del sustantivo, de la frase nominal en general. Y yo puedo quitar la frase prepositiva y tampoco pasa nada. L'offensive militaire russe, se acabó. Porque no necesito el otro complemento. Evidentemente, en términos informativos, el autor lo está poniendo porque está introduciendo el tema. Pero vean cómo el análisis de corchetes me representa esto. Dentro de esa frase nominal grandota, ese sustantivo está modificado por 3 elementos. Por el adjetivo, por 2 adjetivos que son núcleos de su propia frase, frase adjetiva primera, frase adjetiva segunda, y luego por una frase prepositiva, ¿sí? Y eso todo es la frase nominal. Y vean cómo ya el análisis queda bien, porque después la frase nominal, toda esa frase nominal en azul grandota, es el complemento de la frase prepositiva que aparece después. Estaría aquí y terminaría aquí. Se los hago en grande para que vaya quedando más claro este punto, ¿vale? Ahorita lo reduzco en tamaño, pero para que un poco vean este asunto de la importancia, vamos a decirlo así. En este sentido, la frase prepositiva más grande es jerárquicamente superior a la frase prepositiva más pequeña, que es la que aparece aquí. Vean, esta frase prepositiva está contenida dentro de otra frase prepositiva. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Las y los demás, ¿todo claro? Axel, ¿sí quedó ya claro aquí? Vean. Es lo que estaba viendo, creo. Sí, María. Entonces, es como se vaya presentando el orden de la frase. Esto no sé si por la misma naturaleza de la preposición que tiene que ir con algún complemento, es más, o tiene una categoría mayor la prepositiva que la nuclear. Que la nominal más bien, ¿no? No, perdón, que la nominal. Sí, lo podríamos decir así, por eso les decía, las preposiciones son raras, ¿no? Porque son jerárquicamente, digamos, superiores, entre comillas, porque requieren que aparezca un complemento. Y aquí estamos viendo complementos en el sentido de frases nominales. Pero, y por eso ya no me quiero meter en más cosas, porque no siempre van a encontrar esto así. Va a haber frases prepositivas que a lo mejor tengan un complemento que sea una oración subordinada, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso les puedo decir, en términos de análisis, estas son las más sencillitas porque aparece la frase nominal inmediatamente después. Pero se pueden encontrar complementos de otra naturaleza, complementos como frases, oraciones subordinadas, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, podemos decir que ocurre eso, pero más que nada por la naturaleza extraña de la preposición, en el sentido de que requiere un complemento. Pero en términos de dependencia, pues si estamos hablando de una frase prepositiva, la frase prepositiva requeriría la preposición y el complemento, no puede aparecer uno sin el otro. No, ok, sí, muchas gracias. ¿Sí quedó claro esto hasta aquí? Para que ya lo haga chiquito y pase ahora sí con lo que nos queda. No, profe, una cosita. O sea, sé que ya había explicado esto del inicio, pero se me olvidó. Entonces, depuis le début,
Justamente es lo que voy a hacer ahorita, el análisis de lo que voy a hacer ahorita. Pero me refiero a si esto ya quedó claro. No, entonces, o sea, ¿cómo fue que de repente nos pasamos a de offensive? ¿Cómo? Ajá, o sea, el análisis sí empezó desde puis, porque ahí está el corchete, pero, o sea, todo el desglose y lo que acabamos de hacer empezó a partir de la offensive. O sea, ¿cómo fue que...? El análisis yo lo empecé de Ukraine, yo no empecé de offensive. Empecé de Ukraine porque justamente es lo que estábamos viendo aquí en el análisis de flechas. Esta frase estaba contenida dentro de otras frases. Entonces yo no empecé de ahí, ¿vale? Y el análisis de flechas pues me va marcando las relaciones de dependencia que estoy tratando de representar aquí. Les digo, vamos, incluso lo voy a poner aquí en términos de flechas para que esto vaya quedando un poco más claro. No voy a seguir el esquema que está utilizando el autor porque es, como se pueden dar cuenta, ahí está un poco más complicado. Pero lo que estamos diciendo en el análisis, para a lo mejor esto clarifica la pregunta que me están haciendo ahorita, es simplemente que yo estoy diciendo esto. Efectivamente, de aquí va a partir una frase hacia acá, ¿no? Y digo, esta es la frase prepositiva que estoy marcando aquí. Estoy en esta parte. Y es lo que estoy marcando con estas flechas. Después, offensive está modificado por 4 elementos. Offensive está modificado por el artículo, que es lo que estoy diciendo cuando estoy considerando el artículo modificando directamente al sustantivo, ¿vale? Offensive está modificado por el artículo, offensive está modificado por el primer adjetivo y offensive está modificado también por el segundo adjetivo. Pero además, offensive, todo esto, offensive también está modificado por la frase prepositiva. Y esto lo estoy marcando aquí, vean. Offensive está modificado por la frase adjetiva, offensive está modificado por la segunda frase adjetiva y además por la frase prepositiva que estoy modificando aquí. Y es lo que estoy diciendo. Offensive tiene 4 modificadores. Tiene el modificador del artículo, tiene otro modificador que sería el adjetivo, tiene un tercer modificador que sería el segundo adjetivo, y luego tiene un cuarto modificador que sería la frase prepositiva que aparece aquí. Y es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí quedó claro esto? ¿Hasta aquí? No sé si eso resuelve tu duda. Sí, lo estoy usando directamente en el análisis de flechas. ¿Sí? Sí, es que justo eso se me olvidó. Y luego todo esto, para que ya pasemos ahorita a lo que estaba yo diciendo, esto lo voy a poner en otro color, les digo, no voy a seguir el esquema que hace el autor porque aquí ya nos complicaría, como lo estábamos haciendo hace un ratito. Y luego todo esto que tenemos aquí, porque ya nos dimos cuenta que todo esto es un elemento unitario, todo esto, y lo podemos notar aquí porque está dentro de esta frase nominal, depende o modifica a de. ¿Sí? No lo puedo señalar con una flecha directamente aquí porque el artículo me quedaría fuera, entonces por eso se los marco así. Incluso podemos llevar el cuadrito hasta acá, ¿no? Todo este elemento está modificando a de. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? La frase prepositiva tiene como modificador a una frase nominal. ¿Sí quedó claro con esto? Sí, profe. Gracias. ¿Seguro? Porque no escucho mucho convencimiento en tu voz. Las y los demás, ¿sí quedó claro esto o no? Recuerden que lo puedo volver a repetir. Creo que sí, pero bueno, más o menos en el tema, pero igual y adelantándome un poco, aprovechando que esta oración no tiene verbo. Nos había mencionado que cuando hacemos, por ejemplo, el del árbol, el diagrama del árbol, se consideraba casi siempre como el núcleo de toda la oración el verbo. En este caso que no tiene verbo, ¿sería el de ofensivo?
No, aquí depende mucho cuando estamos analizando una oración, efectivamente en un diagrama de árbol el nivel superior va a ser siempre la oración. Pero, por ejemplo, si nos pusiéramos a analizar en un diagrama de árbol esta frase, aquí el nodo superior sería la frase prepositiva, no la frase nominal. No el verbo. Ahorita les enseño cómo. Espérenme tantito. Nada más déjenme terminar lo que sigue. Si hasta aquí quedó bien, entonces ya lo que sigue tampoco debería causar tanto problema. Voy a regresar a esta parte. Voy a hacer chiquito esto. Y ahorita regreso con eso del diagrama del árbol. Espérame tantito. Voy a reducir entonces hasta 12. Vean cómo justo por los corchetes se vuelve un poco excesivamente complicado. Para eso se utilizan el asunto de los diagramas de árbol, pero vamos ahorita hacia allá. Ok, tenemos la frase prepositiva que está modificando a un sustantivo, porque aquí tenemos otro núcleo. Aquí tenemos otros dos núcleos que no hemos analizado. Y yo ya sé que el sustantivo va a estar modificado por toda la frase prepositiva restante, porque es lo que puedo yo ver aquí. Ah, mira, si yo tengo la situación de que esta preposición está modificada por todo este elemento, luego aparece este otro sustantivo que lo único que me indica es que tiene dos modificadores, el artículo y la siguiente frase prepositiva. Está modificando por eso, porque yo podría quitar de todo esto, tendría una frase extraña después del comienzo, pero no es agramatical, ¿no? Depuis le debo, no es agramatical. Entonces, está modificado por todo este elemento, la frase prepositiva que acabamos de analizar y su propio artículo. Ya que no tengo que hacer mucho, tengo el artículo, abro el corchete, yo sé que eso es una frase nominal y hasta donde termina la frase prepositiva mayor, que sería aquí, yo tendría la siguiente frase nominal. Esta la voy a poner en otro color para ya no confundir aquí. Esta la vamos a poner en verde. No, mejor vamos a dejarla en negro. Que es la que aparece aquí. Y ya no tengo que hacer nada más. Porque ya con el análisis que habíamos hecho anteriormente con esta parte, yo ya sé que lo que resta sería la frase prepositiva. Porque me queda la preposición solita, aquí tengo este corchete rojo, le voy a poner aquí otro corchete rojo, pero solamente para no dejar. Y aquí tendríamos la frase prepositiva más grande. La frase prepositiva más grande, cuyo núcleo es una preposición, que después tiene una frase nominal como complemento, cuyo núcleo sería de vous. Después de vous está modificado por una frase prepositiva grande, cuyo núcleo sería de. Y de está modificado o tiene como complemento una frase nominal, cuyo núcleo es offensive. Y este offensive está modificado por tres elementos. Está modificado por un adjetivo, militaire, frase adjetiva. Está modificado por un segundo adjetivo, russe, frase adjetiva. Y está modificado por una frase prepositiva, un Ukraine. Una frase prepositiva que me habla sobre un lugar. Y ya por último, podríamos decir, está modificado también por el artículo, pero el artículo queda dentro de la frase nominal. ¿Sí quedó claro esto? ¿O todavía no? Profesor, entonces por ejemplo, para el análisis con flechas, ¿podríamos hacerlo así por niveles? Sí, por niveles o como se les facilite un poco más. Van a tener menos niveles porque en realidad solamente son oraciones pequeñas, pero lo pueden hacer así. Ok, gracias. Ahora, Perdón, en la tarea tendremos que hacer ambos análisis, tanto el de flechas como el de corchetes. Sí, porque quiero ver más o menos qué hicieron con lo de las flechas, ¿no? El bueno va a ser el de corchetes, porque si se dan cuenta es en donde se ven mejor las relaciones de dependencia, pero quiero ver cómo lo manejaron primero con las flechas.
Ok. Pero el de las flechas solo es para que usted lo vea, ¿verdad? No va a obtener calificación de esa parte. Bueno, voy a tomar en cuenta los dos, pero sí, efectivamente le voy a dar más peso al de los corchetes. Ahora, con relación a tu pregunta de los diagramas de árbol, depende mucho de qué tipo de elemento estemos analizando. En este caso, por ejemplo, tendríamos en realidad como nodo superior en la frase prepositiva, porque es el elemento que estamos determinando como principal en este punto. ¿De qué está compuesta la frase prepositiva? La frase prepositiva estaría compuesta por una preposición, que es esta de acá, y luego por una frase nominal. Aquí nos vamos a ir metiendo en cosas muy extremas, ¿vale? Una frase nominal. Esta frase nominal estaría compuesta por un sustantivo, que sería el núcleo, y por un artículo, bueno, además por un artículo. Déjame poner aquí a lo mejor esto clarifica más para los que no hayan entendido del todo. Un artículo, que sería este de aquí. Y luego esta frase nominal tiene como modificador otra frase prepositiva. Que tiene como núcleo esta preposición y luego tiene como complemento una frase nominal. Y esta frase nominal está compuesta por el núcleo, que sería el sujeto, y luego por 4 modificadores. El primer modificador sería el artículo. El segundo modificador sería una frase adjetiva, que tiene como núcleo a este adjetivo. Tendría una segunda frase adjetiva, que tiene como núcleo a este otro adjetivo. Y luego tendría un cuarto modificador, que ya no me alcanza, que sería una frase prepositiva, que tiene como núcleo una preposición y luego además tiene una frase nominal, que tiene como núcleo a este sustantivo. ¿Sí? ¿O quieren que repita este árbol? ¿Cómo elabora este árbol? Creo que la verdad a mí me parece mucho más claro este árbol que las flechas. Las flechas, la verdad, es como, ay no sé, me confundo un montón. No sé, me gustaría más que en la tarea que pudiésemos hacer, bueno, en mi parte, ¿no? En mi parte, que pudiésemos hacer mejor así el arbolito que las flechas. Siguiente, el tema, bueno, no el siguiente, nos faltan 2 temas para llegar a esta parte, pero uno de los siguientes temas va a ser los de los árboles, porque efectivamente incluso va a ser más claro que los corchetes, ¿no? Los corchetes también pueden inducir a confusión si no vamos siguiendo detenidamente el orden, pero para hacer los árboles también necesitamos conocer ciertas reglas, ¿vale? Por eso es que no les pongo a hacer esto, porque necesitan conocer ciertas reglas. Igual, si ustedes creen que a lo mejor se les facilita más hacer este diagrama, pues podrían hacerlo así. Y ya vemos cómo diagramaron en términos de árbol este esquema. ¿Sí? Sí, profe, pues igual yo en la tarea lo voy a intentar. Lo voy a hacer así como a partecitas por si me sale mal. Pero pues esa es la idea de este ejercicio, pues obviamente aprender. Entonces, pues yo voy a intentar hacerlo así en arbolito en la tarea, a ver qué tal sale. Yo creo que, la verdad, sí, me pareció súper fácil, así como lo hiciste con el arbolito que con las flechas. Entonces fue como que... Sí, el árbol es mucho más claro, ¿no? Por eso es la herramienta principal de la sintaxis. El árbol y los corchetes son las 2 herramientas principales para análisis sintáctico. Cuando uno revisa textos sobre sintaxis de una determinada lengua, ya sea se van a encontrar con análisis de corchetes o se van a encontrar con análisis de árbol. Por eso hay que manejar los 2, ¿vale?
¿Sí quedó claro o quieren que repita otra vez el árbol sintáctico? No, bueno, en mi caso yo lo entendí súper bien. ¿Las y los demás? Sí, esto del árbol sintáctico yo también lo tengo claro. Nada más que yo creo que igual concuerdo con mi compañera con lo de las flechas. Sí, las flechas son más confusas. Sí. Y justo lo que quiero que vean es que lo de las flechas y los corchetes no es ocioso, porque para poder hacer un árbol sintáctico yo necesito realizar el análisis con corchetes. Me tiene que quedar clarísimo cómo está estructurada la frase para yo poder hacer el árbol sintáctico, ¿vale? Si se dan cuenta, el árbol sintáctico simplemente está representando lo que estoy representando en corchetes, que, como decía la lectura que terminaron, no de una manera lineal, sino justamente señalando cómo está estructurado en términos de jerarquía los elementos que aparecen ahí, ¿vale? Bueno, entonces, ninguna duda con relación a esta parte. No. Y les digo, ya dependiendo del tipo de frase que nos encontremos, ustedes ya verán qué nodo tendríamos aquí arriba, ¿no? Aquí tenemos la frase prepositiva porque la frase prepositiva es elemento fundamental de esta frase, pero si tenemos una oración, yo creo que nos va a dar tiempo de hacer esta parte de aquí o explicarles esta parte de aquí porque hicimos el análisis de toda esta parte. Lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido el análisis de todo este elemento. Déjenme borrar. Sí. Hemos hecho el análisis de todo este elemento. ¿Sí? Y lo que tenemos que ver ahora es cómo se trabaja en términos de oración. No voy a hacer todo el árbol, porque me parece que nos vamos a meter en rollos que a lo mejor no conviene meternos ahorita. Pero nosotros ya analizamos toda esta parte. Si ustedes se fijan en el análisis que aparece y que hemos hecho hasta ahorita, analizamos todo eso, desde de fui hasta confluir, ¿no? Hicimos un sintáctico de todo este elemento. Y solamente aquí nos faltaría señalar, voy a reducir esto en términos de los 12 puntos para que no vaya a quedar dudas. 12 puntos. Aquí tenemos una frase prepositiva. Esto lo voy a cambiar de color para que no se confunda con el otro elemento. Frase prepositiva, lo vamos a poner en naranja. ¿Cuál es naranja? Y habíamos señalado que todo esto era la frase verbal. Si ustedes recuerdan y han seguido la argumentación de estas últimas clases, habíamos quedado, todo esto es la frase verbal, porque teníamos un verbo y luego lo demás eran los complementos de ese verbo. Y eso lo podemos ver de manera muy sencilla. Ahorita les voy a explicar por qué. Ya la complejidad sintáctica es otra cosa, pero en términos de complementos y adjuntos del verbo podemos verlo de manera muy sencilla. Entonces, todo esto sería la frase verbal. Vamos a subirlo hasta 18, 24, ok. Y justo lo que yo les comentaba cuando iniciamos este análisis era, bueno, si tenemos el verbo, ¿cómo descubrimos cuáles serían como los complementos de ese verbo? Esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, pero efectivamente se resuelve a través de preguntas, ¿no? Tenemos el verbo appris y sabemos que es un verbo transitivo, o por lo menos la traducción significa ha tomado. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué ha tomado? ¿Quién ha tomado? ¿Y qué ha tomado? Y nos lo habíamos comentado, nos lo habíamos respondido de manera adecuada. ¿Qué es lo que quién ha tomado? Y habíamos dicho, la amenaza nuclear. La amenaza nuclear ha tomado. Por lo tanto, sabíamos que esto era una frase. Todavía no sabemos qué es ni cómo funciona. Ustedes ya tienen la noción de sujeto y saben que esto sería un sujeto. Lo que nos estamos dando cuenta aquí es que, por ejemplo, una frase sintáctica que está funcionando como sujeto contiene dentro de sí otras frases sintácticas. La frase nominal contiene la frase adjetiva.
Y esto es un complemento del verbo porque yo sé que no lo puedo eliminar. En francés, si yo quito esta frase nominal, esto se vuelve agramatical porque mi verbo necesita un sujeto. Après, no puedo poner simplemente après un place considérable dans le conflit, ¿no? Tengo que meterle el sujeto. Esta frase, esta frase nominal que le acabo de borrar. Por lo tanto, sabemos que la frase nominal que aparece aquí, esta, es un complemento del verbo. Aquí tenemos el verbo, ¿vale? Voy a poner oración. Tenemos aquí el verbo. Este es un poco para más o menos ayudarles con el análisis que van a hacer después. Tenemos el verbo, que sería el núcleo de la oración, y de este verbo va a salir una frase nominal. Ya no voy a hacer los esquemas inferiores porque si no nos van a salir muchas ramas y por ahora no quiero confundirlos. Simplemente decimos, ese verbo tiene una frase nominal, que es la menace nucléaire, y después sabemos que tiene una segunda frase nominal. La segunda frase nominal es extremadamente compleja. Une place considérable dans le conflit. Sabemos que esa frase nominal, por ejemplo, tiene como núcleo un sustantivo, que sería place. Esa frase nominal tiene dos modificadores, que son adjuntos, porque yo los puedo eliminar, que sería primero considérable, frase adjetiva, yo la puedo eliminar y no pasa nada. En place dans le conflit, no pasa nada, ¿no? Pero también yo puedo eliminar dans le conflit, la frase prepositiva, y tampoco pasaría nada. Un place considerable. O de manera más extrema, yo puedo quitar estos dos elementos. Y simplemente me quedo con la frase nominal. Après un place. Y se entiende perfectamente. Lo que quiere decir que esta otra frase nominal también es complemento del verbo. Frase nominal. Complemento del verbo. Y sería toda esta. Repito, aquí no les estoy manejando el análisis interno porque nos confundimos más, ¿no? Simplemente decir, mira, toda esta frase nominal está acompañando al verbo. Y es lo que estamos viendo aquí. Toda esta frase nominal está acompañando al verbo y esa propia frase nominal tiene su propia estructura interna, ¿sí? No es solamente un componente, digamos, unitario, sino que está jerarquizado. Dentro de esa frase nominal hay más frases. Ya lo sabemos por el siguiente análisis. Y hoy terminamos de revisar esta frase prepositiva. Todo esto es una frase prepositiva y ya vimos la complejidad de esta frase prepositiva. Yo sé que esta frase prepositiva es un adjunto porque yo puedo eliminar esto. Y se entiende perfectamente. La menace nucléaire a pris une place considérable dans le conflit. Y no pasa nada. La frase prepositiva está funcionando como adjunto. Y si ustedes se percatan en el significado de la frase, se darán cuenta que está funcionando como un complemento circunstancial de tiempo. Desde que pasó eso, la amenaza nuclear ha tomado un lugar considerable. Por lo tanto, toda esa frase prepositiva es un complemento, pero sigue formando parte de la oración. Frase prepositiva, y es toda esta de aquí. La estructura interna tampoco la vamos a hacer porque ya la vimos aquí. Y en muchos sentidos, lo que seguiría a esto tendría que ser todo esto. Esto que les acabo de poner en la primera, en la primera diapositiva. Si me deja pasar la primera diapositiva. Bueno, a esto. Aquí tenemos la frase prepositiva y esta es la estructura de la frase prepositiva. Y en este diagrama de árbol, si otra vez me deja pasar la diapositiva. Lo que tendría que seguir a este nodo tendría que ser todo el análisis que les puse en la anterior, ¿no? Todas esas ramificaciones.
Pero aquí ya podemos distinguir, bueno, esta frase nominal es complemento, yo no la puedo eliminar. Esta frase nominal es complemento, tampoco la puedo eliminar, pero esta frase prepositiva es un adjunto porque yo sí la puedo eliminar. Y vean cómo hasta este momento no les he estado hablando de manera específica de las funciones. No hemos hablado de sujeto, no hemos hablado de objeto directo, no hemos hablado de complemento circunstancial de manera directa. Estamos simplemente haciendo análisis de frases. Y con el simple hecho de hacer análisis de frases y considerar su naturaleza, de si es un complemento o un adjunto, yo ya puedo determinar varias cosas, ¿no? Lo que se puede eliminar, lo que no se puede eliminar, la naturaleza del verbo, la estructura interna de las frases, ¿no? Este esquema es muy simple porque solamente nos está hablando de lo que vamos a ver en la siguiente presentación, constituyentes mayores. Estas frases, la frase prepositiva, la frase nominal y la frase nominal más grande, son constituyentes mayores porque constituyen los modificadores del verbo principal o del verbo de la oración. Pero esos constituyentes mayores a su vez están compuestos por lo que podríamos denominar constituyentes menores, que es lo que estamos viendo en el análisis sintáctico. La frase prepositiva más grande tiene toda esa ramificación que acabamos de ver. La frase nominal, la segunda frase nominal más grande, tiene otro tipo de ramificación y la siguiente frase nominal también tiene su propia ramificación, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Creo que yo sí tengo dos dudas. Ahorita ya viendo todo esto. Entonces, el tronco, digamos, o lo más importante, el núcleo del diagrama de árbol sería el que ocupe toda la frase, ¿no? O sea, si es frase preposicional, entonces el núcleo es la preposición. Ajá, que es lo que les dije en la presentación anterior, ¿no? Digamos, en términos de diagrama del árbol, depende mucho de lo que estemos diagramando, pero digamos que es un poco de lo que se sigue de las definiciones. Si estamos analizando una frase prepositiva, evidentemente la parte más importante va a ser una preposición. Si, por ejemplo, nosotros dijéramos, pues tengo que analizar a lo mejor solamente la segunda frase nominal, eso sí lo podemos hacer. Si nosotros dijéramos, bueno, yo lo que quiero es analizar, voy a hacer el otro diagrama, ¿vale? Y así con todas las demás, ¿eh? Generalmente van a ser más complejas las frases verbales, las frases nominales y las frases prepositivas, porque pueden tener más modificadores. Las adverbiales, las adjetivas, suelen ser menos engorrosas que estas que podemos considerar más complejas. Pero podríamos tener también, déjenme ver, insert. Vamos a analizar esta y esto también se los voy a hacer en diagrama del árbol para que esto quede claro. Esta frase. Y que yo les pidiera, ¿no? Analiza esta frase sintáctica en términos de árbol sintáctico. Todavía no lo vamos a hacer, pero si yo les pidiera esto, aquí tenemos que partir por el elemento más importante. Esto es una frase nominal. Por lo tanto, aquí no tengo un verbo, no tengo nada más, simplemente es una frase nominal. Y esta frase nominal va a tener como núcleo un sustantivo, va a tener un modificador que sería un artículo, va a tener otro modificador que sería una frase adjetiva, la frase adjetiva va a tener como núcleo un adjetivo, y luego esta misma frase nominal o el sustantivo va a estar modificado por una frase prepositiva. Esta frase prepositiva va a tener como núcleo una preposición y va a tener como complemento una frase nominal. Y esta frase nominal va a estar compuesta por un artículo y por un sustantivo. Y es justamente lo que dijimos con este análisis, solamente que con los paréntesis, ¿no? La frase nominal tiene un modificador que sería el artículo,
artículo, tiene otro modificador que sería la frase adjetiva considerable, y luego tiene otro modificador que sería la frase preposicional dans le conflit. Y es lo que estamos representando en este diagrama. Mi frase nominal está compuesta por el núcleo, que sería el sustantivo. Incluso aquí lo podríamos poner con otro color para remarcar esas partes, ¿no? Porque este sería el núcleo de la frase nominal. Y estaría modificado por un artículo, por una frase adjetiva y una frase preposicional. La frase adjetiva tendría como núcleo un adjetivo. La frase adjetiva tiene como núcleo a su adjetivo. Y luego la frase preposicional, la segunda, tiene como núcleo una preposición, que sería esta parte de aquí, ¿no? Y luego esa frase prepositiva tiene una frase nominal cuyo núcleo sería el sustantivo, porque el artículo es un modificador que no funciona como núcleo. Y este esquema es el que tendríamos que poner, por ejemplo, a partir de aquí. Tendríamos que dibujar ese esquema porque esa es la estructura interna de esa frase sintáctica, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de frase que se esté analizando, el nodo superior del árbol va a responder a la frase principal de ese esquema sintáctico, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, en la frase nominal, que ella viene un artículo y un sustantivo. Sí, es sustantivo, ¿no? Sí. Según el libro lo marcaba con es que no me acuerdo el nombre que le daba, la acotación, pero ponía una línea como horizontal para decir que estaban al mismo nivel. ¿Eso también sería correcto en este caso? Sí, aunque ya aquí nos meteríamos en complejidades más grandes, ¿no? Pero sí, dependiendo, en muchos sentidos el diagrama de árbol responde al tipo de importancia que tenga la frase. Por ejemplo, en términos de la frase nominal, estos elementos estarían más o menos en el mismo nivel, más o menos, ¿eh? No necesariamente. Yo, por ejemplo, pondría más arriba el sustantivo, pero más o menos estarían al mismo nivel. Cuando se arma un árbol sintáctico, de manera general se pide que los elementos que estén al mismo nivel aparezcan en línea recta. Ajá, o sea, se diagramen en la misma línea para señalar que pertenecen al mismo nivel. Pero a veces eso es muy complicado, ¿vale? Es muy difícil porque hay situaciones en las que la igualdad de importancia es muy evidente, pero hay situaciones en donde no tanto. Entonces, de momento no me quiero meter con eso, con que de momento sepan diagramar esto, sería como digamos, el propósito del curso. Ya lo de importancia tendría que ver ya con cosas más específicas de ver si están al mismo nivel, por qué deberíamos considerar que están al mismo nivel o por qué no, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿por qué la frase adjetiva, si es un adjunto, si yo lo puedo eliminar, por qué tendría que ponerlo al mismo nivel que el sustantivo? Y si el artículo yo no lo puedo eliminar, ¿por qué tendría que estar al mismo nivel que los adjuntos? No sé si me estoy explicando. O sea, ya son cuestiones más complejas. Sí, creo que sí, que aunque digamos que los 4 salgan desde la frase nominal que está arriba, habría alguno que es más importante que los demás, ¿no? Exacto. Algunos que no se pueden eliminar, algunos que sí. Entonces, eso ya mete mucho ruido en eso de la importancia. Ok. Sí, hasta aquí todo claro. También con este árbol también ya les ayudó más a entender esta parte de aquí. Pero vean, repito, si no hago el análisis sintáctico con corchetes, es muy difícil hacer el diagrama de árbol, porque el diagrama de árbol siempre se deriva del análisis con corchetes, ¿vale? ¿Todo claro entonces? Sí. Ok, esto va a quedar aquí en la presentación porque además vamos a seguir utilizando esta presentación luego para los árboles y para revisar las tareas, etcétera. Y van a quedar estos esquemas aquí por si a lo mejor de repente quieren volver a revisar cómo se hizo o cuál es la estructura para que puedan acceder a ello, ¿vale? Las oraciones que van a hacer ustedes en la tarea son más sencillas que esto, ¿no? Las frases nominales no van a tener todas estas ramificaciones. Entonces yo esperaría que no tuvieran ningún problema, ¿no? Y en términos generales del esquema, del esquema sintáctico que debería seguir sus oraciones sería este. Solamente recordando que nosotros estamos considerando que la oración es igual a la frase verbal. ¿Sí? Ojo aquí. Oración igual a frase verbal. Por eso cuando hacemos el análisis sintáctico, señalamos que la frase verbal es todo esto.
porque corresponde a su verbo más sus modificadores, ya sean complementos o adjuntos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Vale, entonces ya tienen lista la tarea. La siguiente sesión vamos a pasar a la siguiente presentación porque el tiempo ya nos está comiendo y todavía nos faltaría ver 3 presentaciones, ¿vale? Si ya no tienen entonces ninguna duda ni nada, quedamos así con la tarea. La siguiente clase vemos el siguiente tema. Y pues nada, chicos, que tengan buen día. Nos veríamos el jueves. Muchas gracias, excelente semana. Igualmente ustedes, hasta luego, chicos. Muchas gracias, profe, bonito día. Igualmente ustedes, bye.